Obviamente a esta transmisión especial que estamos haciendo por las elecciones de Estados Unidos. Ya estamos por ir a Estados Unidos de vuelta. Me parece que hay alguna novedad, alguna definición. No sé si definición que pueda llegar a cambiar el panorama que tenemos hasta ahora, pero alguna definición ya vamos a estar en contacto directo con nuestros compañeros trabajando allí en Estados Unidos. Pero en línea hasta ahora, Susana Malcorra, la ex canciller. ¿Cómo le va, Malcorra? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, gusto de verlo. Igualmente, gracias por estar en La Nación Más. Susana, a ver, ¿qué está esperando el contexto internacional? Yo sé que es muy amplia, muy global la pregunta, pero alguien como usted que está conectada con el mundo diplomático, puede tener un panorama de lo que está esperando el contexto internacional. ¿Está esperando que gane Biden para cambiar la tendencia de lo que fueron los últimos años de Estados Unidos? ¿Que Trump se afirme? ¿Qué es lo que se espera? Bueno, en primer lugar se espera que las elecciones se definan bien y que haya un resultado que no sea desafiado por ninguno de los actores. Es evidente que lo que se ha producido como cierre de la noche de las elecciones muestra que Estados Unidos es hoy una sociedad muy partida, muy dividida prácticamente en la mitad, y que parte del problema es que cada mitad no termina de reconocer a la otra ni termina de entender a la otra, ¿no? Quizás es un tema para reflexión, porque esto es trasladable no solamente a la sociedad americana, sino a muchas otras sociedades del mundo. En cuanto al resultado en sí mismo, yo le diría que no hay una enorme expectativa de cambio en algunos aspectos que tienen que ver con la política internacional. Por ejemplo, no se espera que si gana Biden como presidente, la relación y el vínculo con China varíe demasiado. Es decir, la gran temática de la tensión con China y de la cuestión de los dos poderes enfrentándose pareciera ser que va a prevalecer. Por supuesto hay, y sobre todo desde Europa, una expectativa de que si ganara Biden haya una visión más de integración con el Atlántico al Norte, que el presidente Trump se ha distanciado y mucho. Pero más que nada lo que se espera es que se estabilicen un poco las cosas en un momento en el cual, sobre las tensiones naturales que ya existían, la pandemia ha agregado un enorme tono a la crisis, ¿no? Susana, ¿cómo le va? Bernardo Vázquez. ¿Cómo está evaluando la situación en la región respecto a las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué tenemos que esperar si gana uno u otro? ¿Qué puede cambiar? De nuevo, yo creo que la diferencia en caso de que ganara la presidencia el candidato Biden es más que nada una cosa de estilos. El presidente Trump obviamente tiene un estilo de manejo muy confrontativo, lo cual hace que sea difícil muchas veces mantener los vínculos. A mí me parece que la visión desde Estados Unidos respecto de la región probablemente no tenga enormes diferencias. Una de las cosas que ha pasado últimamente desde Estados Unidos es que han descubierto la enorme presencia que tiene China en la región, que ha ganado China en la región, y eso ha hecho que Estados Unidos se vuelva a preocupar y a ocupar de la región. Entonces me parece que probablemente haya una presencia más activa. Me parece que el rol del multilateralismo en la visión de una potencial administración Biden será más fuerte respecto de la que tiene el presidente Trump. Pero en términos generales a mí me parece que la región y la Argentina tienen que ver esto como una decisión de otro país y que tiene que vincularse con ese país en función de lo que sus ciudadanos decidan, y hacerlo de manera responsable, inteligente y madura, ¿no? Claro. Susana, respecto de cómo se está definiendo ahora la elección, que parece estar, más allá de que tiene esta ventaja Biden, que claramente se está viendo, todavía esto se puede dar vuelta o puede no ser tan amplia la diferencia, ¿no? Puede estar mucho más ajustado. Y de hecho ya con la salida pública de Trump diciendo que él va a ir a la corte, y hasta utilizó la palabra fraude, puede calentar la calle. ¿Existen riesgos de enfrentamientos complicados en un país como Estados Unidos, en donde, a ver, uno tendría que pensar que es el padre de la libertad electoral, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que yo tenía subyacente cuando hice el comentario de que hay una expectativa de que todas las cosas vayan bien en Estados Unidos.
Evidentemente, estas elecciones se dan en un contexto muy especial, se dan en un contexto en el cual los efectos del COVID han sido muy fuertes en Estados Unidos, los efectos de la tensión racial, de los problemas que ha habido raciales últimamente, de los casos que ha habido de muertes en manos de la policía, han agravado la tensión racial en las calles, y esto puede ser sin duda utilizado por distintos grupos. Esperemos que no sea así. Yo creo que dentro del Partido Republicano, por lo que entiendo, hay muchas voces calmando los ánimos, diciendo que hay que esperar a que los votos entren. Recordemos que hay una enorme votación por correo, récord. Bueno, en primer lugar, ha sido récord la votación en Estados Unidos, realmente un número significativo de ciudadanos participando. Eso es una muy buena noticia, muy comprometidos con ambos, porque evidentemente, como usted bien dijo, la diferencia no es tan alta. Y lo que hay que hacer ahora es esperar que ese conteo, sobre todo de los votos que se hicieron a distancia a través del correo, llegue. Obviamente eso tiene el problema que tiñe el conteo, porque probablemente haya una representación mayor de votos demócratas en lo que viene por correo de lo que son los presenciales. Entonces allí se empieza a jugar con la dinámica política del resultado. Pero me parece que hay que esperar que terminen de contar, y creo que, más allá de lo que el presidente Trump haya dicho, sabemos que el presidente Trump tiene un temperamento fogoso, emocional, me parece que dentro del Partido Republicano hay una noción de dejemos que hablen los votos. Susana, respecto a la estrategia del Partido Demócrata en su momento de apostar por Biden, más allá de no tener quizás un perfil de más de un mandato, ¿cree que fue la acertada, o quizás con otro candidato o con un candidato quizás más joven o con más perspectiva a futuro podría haber tenido un resultado todavía superior? Bueno, con el diario del lunes se pueden sacar todas clases de conclusiones. A mí me cuesta mucho hacer esa evaluación. Me cuesta hacer esa evaluación porque ha habido en el proceso de decisión de candidaturas, ha habido un agregado que es el tema del COVID, como decía, claro, que le impactó en la dinámica de las elecciones. Es más, hay quienes dicen que lo desaprensivo del presidente Trump en el tema del COVID, pero ese espíritu jovial, ese espíritu de cantar y mostrarse independiente de las dificultades que el COVID presenta, le han dado algo a favor. Son todas lecturas del día posterior. A mí me parece que hay algunas cuestiones que tendrán que leer los demócratas. A mí me parece que lo que ha pasado en Miami con el voto latino, sobre todo con el voto cubano-venezolano, es una cosa que tiene un impacto. Es decir, ese ha sido tradicionalmente un condado demócrata y los números han cambiado dramáticamente. Entonces, hay lecturas que habrá que hacer, no me cabe duda. Todavía hay que ver quién gana, ¿no es cierto? Y ese recorrido puede ir para un lado o para el otro. Eso es lo extraordinario de la situación. Cuando uno hace la combinación aritmética, efectivamente el resultado puede caer de un lado o del otro, y hay elementos para decir que puede ser uno o puede ser otro, ¿no es cierto? Susana, y en cuanto a la distribución de las cámaras, de la Cámara de Representantes y el Senado, ¿cuánto puede afectar al próximo gobierno no tener una mayoría? Digo, ¿es como acá, es como en Argentina para trasladarlo? Bueno, claramente los demócratas estaban esperando adquirir el control del Senado. De hecho, tienen el control de la Cámara de Representantes, todo indicaría que lo mantienen, pero que pensaban adquirir el control del Senado. Los números muestran una gran reserva respecto de que esto se dé. Y por supuesto, el peso de no tener control del Senado, sobre todo en un momento de una gran crispación y tensión interna, donde el bipartidismo tradicional no se está dando, es un tema grave. Lo acabamos de ver con lo que pasó con el nombramiento de la última jueza de la Suprema Corte. Nos la nombraron una semana antes de las elecciones, cuando en el caso de los demócratas, cuando quisieron nombrar un juez 8 meses antes, se argumentó que estaba ya en proceso eleccionario. Entonces, sí, esas cosas tienen institucionalmente mucho valor, y que se logre o no la mayoría es significativo respecto de la capacidad de gestión que tendrá, si es que gana, el presidente Biden. Susana, a ver, estamos pensando qué es lo que le conviene a Argentina en función de quién gane. Pero la pregunta es, ¿qué debería hacer la Argentina en función de quién gane? ¿Debería cambiar su política
hasta ahora llevada adelante, y también teniendo en cuenta que por ahora, y esto sí es una pregunta, parece desorientar a Argentina en su política exterior, teniendo en cuenta que con Venezuela dice una cosa pero hace otra, hace una cosa pero dice otra, lo mismo con los países de la región, con Chile, Uruguay, Brasil y también con Estados Unidos. ¿Argentina tiene una política exterior clara hoy o desorienta? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que tiene que hacer Argentina, y es que lo que dije antes, es pararse ante Estados Unidos como ante cualquier otro país del mundo, mirando desde sus intereses y desde sus perspectivas, es decir, tratando de vincularse de modo tal de maximizar las oportunidades de Estados Unidos. En este sentido, de Argentina. En este sentido, yo siempre digo que en un momento en el cual hay tanto tensión y equilibrio entre Estados Unidos y China, una de las cosas que tiene que hacer Argentina es claramente mantener la equidistancia y mantener la relación con ambos. Yo creo que eso es fundamental, que es fundamental ser previsibles, eso sí es muy importante. No necesariamente uno tiene que estar de acuerdo en todo momento con Estados Unidos o con cualquier otro país. De hecho, es poco probable que eso ocurra. Pero lo único que tiene que ser es previsible en no cambiar la posición de una posición a la otra, de manera que nos haga cuestionables en nuestra visión de largo plazo. Eso me parece que es lo fundamental y eso me parece que debería trascender quién sea que gane las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Bien, perfecto. Susana Valcorra, gracias por el contacto y la participación en La Nación Más. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego, la ex canciller. Obviamente seguimos con este tema. Digo,